Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estés viendo esta clase. Hoy es 27 de enero del 2026. Soy la profesora Novela Rojas y hoy vamos a hablar de fiebre entérica. En medicina tropical, además de las enfermedades endémicas relacionadas con el ambiente tropical que ya hemos visto, también estudiamos otro grupo de enfermedades llamadas carenciales, que están favorecidas por la mala higiene, el consumo de agua y alimentos contaminados con heces, en este caso de personas enfermas o por individuos que son portadores asintomáticos o crónicos de la enfermedad. Individuos que viven en condiciones precarias, personas que viven en países en desarrollo, donde hay problemas de saneamiento ambiental, y de personas que viajan hacia zonas endémicas. ¿Cómo vamos a desarrollar esta clase? Primero vamos a hablar de la definición, vamos a ver las diferencias que existen entre Salmonella typhi y Paratyphi, vamos a hablar de la epidemiología, del regreso de la enfermedad a Venezuela, factores que favorecen la infección, patogénesis, clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención. Fiebre entérica se define como una enfermedad infecciosa bacteriana caracterizada como un síndrome febril con manifestaciones sistémicas causada por los serotipos de la Salmonella entérica, Salmonella typhi y Paratyphi A, B y C. El término fiebre entérica engloba dos patologías: fiebre tifoidea causada por Salmonella typhi y fiebre paratifoidea causada por Salmonella Paratyphi. Esta enfermedad tiene otras características determinantes. Una de ellas es que los agentes que la producen son exclusivos del ser humano. Y esto en particular lo convierte en un marcador de fallos en el saneamiento ambiental y la higiene del agua. Tiene además una patogenia intracelular, lo que le da el carácter de ser una infección sistémica y es potencialmente mortal si no se trata. En este cuadro vamos a ver las diferencias clave entre Salmonella typhi y Salmonella Paratyphi. En cuanto a la característica de la presencia del antígeno B capsular, está presente en Salmonella typhi y solamente está presente en Salmonella Paratyphi C. En cuanto a la gravedad clínica, es generalmente alta en Salmonella typhi y moderada para Salmonella Paratyphi. Y este concepto está cambiando. En cuanto a portadores crónicos, son frecuentes en Salmonella typhi, especialmente en la vesícula. Menos comunes para Salmonella Paratyphi. En cuanto a la vacunación, existen vacunas relativamente efectivas. Para Salmonella Paratyphi no existe vacuna específica. En cuanto a la frecuencia, es más común a nivel mundial Salmonella typhi, aunque se está observando un aumento especialmente del tipo Paratyphi A en Asia. Fiebre entérica en el siglo XIX se consideraba una enfermedad global. En el siglo XXI es una enfermedad de la pobreza. El riesgo mayor de contraer la enfermedad lo sufren las poblaciones que no tienen acceso al agua y tienen un saneamiento ambiental inadecuado. La población más afectada son los niños, los ancianos, las personas inmunosuprimidas y personas que
padecen enfermedades crónicas. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud del año 2019, se enferman anualmente de fiebre tifoidea 9 millones de personas y fallecen 110.000, por lo que esto constituye una enfermedad que es un problema de salud pública para zonas de países en desarrollo como África, Asia, el Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y América Latina. Los factores de riesgo en general son higiene precaria, falta de saneamiento, contacto cercano. ¿A qué se refiere? Higiene precaria puede tratarse tanto de las personas que no cuentan con servicios básicos o también de vendedores ambulantes que se comportan como vectores urbanos. ¿Por qué? Porque hay falla en la higiene alimentaria. Muchas personas consumen alimentos en puestos de comida ambulante donde los vendedores que manipulan los alimentos no siguen medidas adecuadas de higiene, porque no tienen acceso a lavarse las manos, no portan permiso sanitario, así que se desconoce que tengan alguna acreditación para la venta de comida y no sabemos si son portadores de la enfermedad. También el consumo de vegetales crudos que son regados con aguas hervidas. El otro factor de falta de saneamiento, también porque hay fallas en los sistemas de alcantarillado que fomenta la contaminación del agua, sobre todo cuando llueve. También porque el contacto cercano se refiere a que hay densidad poblacional alta y puede haber hacinamiento. Entonces, la ingestión de agua o alimentos contaminados con heces de orina de portadores crónicos o de personas enfermas condicionan la aparición de la enfermedad, porque esto es una enfermedad que no tiene vectores animales. El ser humano es el único reservorio de la enfermedad. Fiebre tifoidea no es una enfermedad nueva ni desconocida en Venezuela. En esta gráfica, realizada con datos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, se muestra la cantidad de casos de fiebre tifoidea para el año 1965, donde se contabilizaron aproximadamente unos 900 casos. Se aprecia que hubo un descenso sostenido y continuo de los casos hasta el año 2015, donde se aprecia que la frecuencia se mantenía baja. Durante los años 2016 hasta el 2020 no hubo información acerca de casos nuevos, ni teníamos el boletín epidemiológico que nos permitía saber la situación epidemiológica para las enfermedades más comunes en Venezuela. Para el año 2022 hubo un brote epidémico que produjo una alarma y que puso en alerta a las sociedades médicas, y se comenzó a investigar y recibieron información de fuentes oficiales que mostraban que para el año 2021 hubo un ascenso en el número de casos que superó las cifras de los años 60, y para el año 2022 se contabilizaron 800 casos, lo que evidencia el retroceso sanitario que hemos tenido y confirma el regreso de la fiebre tifoidea. Este fue el evento que produjo este expediente médico que habla sobre el regreso de la fiebre tifoidea. El hecho: se confirmó un aumento inusual de casos de fiebre tifoidea en el área metropolitana de Caracas, que involucró a Baruta, El Hatillo, Chacao y también al estado Carabobo. El evento detonante fue un brote puntual derivado de un evento social. Esto fue un Polar Festival que se celebró en Caracas y el servicio fue tipo catering y se produjo en la primera semana del octubre del 2022.
La evidencia, al menos 22 casos que posteriormente se aumentaron a aproximadamente a 44 casos que fueron confirmados mediante hemocultivo y todos fueron vinculados al mismo evento. Entonces, en nuestra investigación estamos identificando al sospechoso. Es Salmonella typhi, que fue confirmada por hemocultivos. Como sabemos, esta es una bacteria exclusiva de humanos. Es decir, el único reservorio es el hombre. Y aquí se introduce el concepto de portador crónico o asintomático, que lo vamos a desarrollar más adelante, y es un concepto clave para que se transmita, se mantenga la enfermedad en el tiempo. Entonces, el agente es una bacteria gram negativa, un bacilo gram negativo, que se encuentra en el intestino, es del género Salmonella, de la familia Enterobacteriaceae, y tiene como características que son móviles porque tienen flagelos perítricos, esos pelitos que estamos observando en la fotografía que está del lado izquierdo. Y se comportan como patógenos intracelulares facultativos, y esto es otro dato clave. Lo que vemos en esta lámina es el gen del agente productor de la enfermedad, Salmonella typhi. Esta es una cepa C718 de Vietnam. Esta bacteria, para convertirse en un especialista humano específico, hizo una degradación genómica y descartó genes generalistas, aproximadamente unos 204 pseudogenes han sido inactivados. Tiene también factores de virulencia, el antígeno B, el antígeno de la cápsula que le permite ser invisible, y las islas de patogenicidad que producen sistemas sofisticados de supervivencia y que le permiten engañar a las células y de ser transportados sin que el sistema inmunológico pueda afectarla. El precedente que tenemos es del cómplice silencioso, es de Mary Tifoidea, o Mary Melon, que era su nombre real. Fue una cocinera que vivió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en Nueva York, que cocinaba para gente pudiente y que infectó a docenas de personas, y hubo también casos mortales, por lo que se la relacionó, ¿verdad?, a ella con las infecciones, porque cada vez que ella se mudaba de casa, donde se mudaba a cocinar, aparecían casos nuevos. Entonces se la relacionó, y el aporte que ella da a la ciencia es que los investigadores de esa época, que hicieron una investigación casi de detectives, una investigación epidemiológica, llegaron a determinar o a entender este concepto del portador asintomático, porque ella no padecía los síntomas de la enfermedad. Vemos a nuestro lado derecho una imagen de un iceberg que nos muestra que los enfermos visibles son como la punta del iceberg, pero los portadores asintomáticos es la parte más grande que no se ve. Y se dice que entre el 2% y el 5% de los infectados por fiebre tifoidea se convierten en portadores crónicos.
¿Y esto por qué es importante? Porque dependiendo del número de casos que se haya producido. Por ejemplo, en Venezuela en el 2021 tuvimos 1.320 casos por ahí. Y entonces de esa cantidad, el 2 al 5% van a quedar como portadores crónicos, transmitiendo la enfermedad y expandiendo la enfermedad, como fue el caso de María tifoidea. ¿Cuál es el peligro? Que ellos expulsan la bacteria por más de un año y mantienen el ciclo activo en la comunidad. Para encontrar al portador sano, habría que hacer como un rastreo forense, buscar la huella genética de la enfermedad en los pacientes enfermos y localizar a ese posible portador, porque esta deja una huella similar en los dos, tanto en el paciente como en el portador, y se comparan, ¿verdad?, estas huellas y por allí, por ejemplo, podemos extraer la información de cuántas personas pudo haber sido afectadas por un evento puntual, como el que ya vimos que pasó en, en el caso de los que se infectaron con el consumo de comida en el festival. Ese es el que ya les hablé. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque al localizar al portador podemos limitar la enfermedad y evitar que esa persona siga produciendo mayor cantidad de enfermos. Ya hemos hablado de dos factores que favorecen la infección, que son los factores relacionados con la bacteria y los factores relacionados con el medio ambiente. Ahora vamos a hablar de los factores relacionados con el huésped. Como sabemos, esta infección se adquiere vía fecal oral, o sea, se adquiere por la boca. Y una de las barreras más importantes para evitar la infección que tiene que evitar la bacteria es el pH del estómago. En esta lámina tenemos una palabrita que está en inglés que lo que significa es una advertencia. Y la advertencia está relacionada con el uso de antiácidos, bloqueadores H2 y bloqueadores de la bomba de protones. Y es que favorecen la acloridria, porque reducen drásticamente la dosis infecciosa necesaria para que se produzca la infección. Otro factor o otros factores son los factores inmunológicos, o sea, el estado inmunológico del paciente. Y esos factores están favorecidos por la desnutrición, por las enfermedades crónicas y pacientes que sufren enfermedades del sistema inmunológico, como los pacientes con VIH, porque estas enfermedades debilitan la respuesta del macrófago. Como sabemos, esta bacteria es intracelular facultativa y la inmunidad celular es la que actúa para combatir la enfermedad. Actúan las dos, pero la que mayormente controla la enfermedad es la inmunidad celular. Otro factor es la edad. Los niños y ancianos tienen mayor riesgo de complicaciones. También están los factores genéticos. Hay ciertos polimorfismos en los genes que codifican los receptores de los macrófagos que pueden hacer a una persona más susceptible.
Y el otro factor es la microbiota intestinal, una flora bacteriana alterada. También puede condicionar la aparición de la enfermedad. Existen en el aparato gastrointestinal varias barreras a las que se tiene que enfrentar la bacteria Salmonella typhi, y una es la acidez del estómago, que es la primera barrera. Posteriormente, que ella evade esa barrera, se va a enfrentar en el intestino delgado a los movimientos peristálticos, a las sales biliares y a la microbiota de la región. Una vez que ella llega a las placas de Peyer, que son folículos linfoides que están localizados en el hilón terminal, y donde ella va a producir linfangitis y necrosis multifocal, ella va a comenzar a activar unos mecanismos inmunológicos que se encuentran en sus genes. Y uno de ellos es la secreción de un sistema que se llama tipo 3, que es codificado en las islas de patogenicidad tipo 1, y es un interesante arsenal que utiliza para penetrar, generando e inyectando, porque lo que produce es una tecnología como una inyectadora, inductores que favorecen la polimerización de actina. Eso genera ondulaciones en la membrana celular que permiten a la bacteria penetrar la célula M de las placas de Peyer. Allí se van a multiplicar y van a atravesar el revestimiento intestinal para ser fagocitadas por el macrófago, y dentro del macrófago la bacteria despliega un segundo sistema de secretor tipo 2 que va a favorecer la multiplicación celular y la apoptosis del macrófago. Y es a través de la inyección de flagelina, evitando que ese macrófago adiestre a otras células inmunitarias y que puedan reconocer a esta bacteria, lo que facilitará su diseminación por vía linfática a través de los ganglios regionales, como los ganglios mesentéricos, y una vez allí van a llegar hasta el conducto torácico para alcanzar posteriormente la vía sanguínea y trasladarse a órganos del sistema retículo endotelial, como el vaso, la médula ósea, los huesos, el hígado y el sistema nervioso central. Y allí comenzar a producir la clínica que es característica de esta enfermedad. Y por supuesto eso favorece una infección sistémica con síntomas que son inespecíficos porque están afectados todos estos órganos. En cuanto al cuadro clínico y su presentación, tenemos que la fiebre tifoidea es una infección sistémica y la mayoría de los síntomas son síntomas inespecíficos. Se puede comportar al principio como una gripe y aparecen varios síntomas: malestar general, cefalea, fiebre, y la fiebre es de tipo escalonada. Comienza de forma insidiosa como una enfermedad leve que después se produce como se va agravando con el tiempo y se produce en semanas. Entre los síntomas, digamos, más específicos tenemos la roceola tífica, que se localiza en región torácica. Son máculas tipo macular de 2 a 4 milímetros y desaparecen a la digitopresión.
Otros síntomas que son frecuentes en el adulto: estreñimiento es frecuente, en niños y en pacientes con VIH, diarrea es también común, también síntomas como vómitos, náuseas, dolor abdominal, también puede ser frecuente en la primera semana, y el paciente va a presentar hepatomegalia y esplenomegalia también se puede presentar. En cuanto al laboratorio, leucopenia con linfocitosis es muy frecuente en fiebre tifoidea. También podemos observar trombocitopenia, velocidad de sedimentación elevada, pruebas hepáticas también elevadas como las transaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina. En cuanto a los síntomas, aquí tenemos un cuadro donde se pueden apreciar en la columna más hacia la izquierda, fiebre, calofríos, anorexia, sudoración. Este es un resumen en cuanto a la sintomatología y en semanas. También podemos ver el periodo de incubación, que es de 7 a 14 días, y la evolución de la enfermedad, que puede evolucionar el paciente a recaídas, hacerse crónico, y también hay una relación entre la enfermedad y el cáncer de vesícula. En cuanto a los signos y síntomas, en la primera semana vemos que hay síntomas que aparecen en el 95% de los casos, como fiebre, calofríos, anorexia, sudoración, malestar general, cefalea frontal, dolor abdominal. Las manchas lenticulares observamos que aparecen en un 65% de los casos. Hepatomegalia, 95%, constipación, pero aparece en un 65%. Retención urinaria también puede aparecer, alteraciones en el pulso. Esto es el signo de Faguet, que hay una disociación entre la temperatura y el pulso. El pulso es un pulso, una bradicardia con fiebre. Y tos productiva también puede aparecer, que nos puede hacer confundir con otras enfermedades. En algunas series de casos aparece epistaxis también. Vemos que en la segunda semana puede aparecer, sigue apareciendo fiebre, en la tercera semana también. El dolor abdominal comienza a cambiar. La constipación también evoluciona hasta la tercera semana, y en la cuarta semana podemos observar diarrea líquida, o sea, se modifica de constipación a diarrea líquida. Y en la cuarta semana el paciente se puede recuperar o puede morir. Las recaídas se observan entre un 10 a un 20% de los pacientes. Y el paciente, como ya lo habíamos dicho, el paciente crónico o asintomático, el porcentaje puede ser de 2 a 5%. Y en la cuarta semana observamos aquí que puede aparecer estupor o coma. Y en la tercera semana, estos pacientes pueden tener apatía o confusión. Y esto nos puede hacer pensar que el paciente tiene un problema a nivel nervioso central, una complicación. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, como ya observamos que la fiebre tifoidea tiene una serie de síntomas inespecíficos que nos pueden hacer confundir con otras patologías. Y sobre todo si estamos en regiones o en lugares donde malaria es común, tiene un número de casos elevados, pudiera hacernos pensar en malaria. También tuberculosis, porque esta enfermedad es una gran simuladora, como la tuberculosis, que también es otra enfermedad que es gran simuladora. En la primera semana puede hacernos pensar en dengue, en leptospirosis, mononucleosis infecciosa, que también es una enfermedad que se puede
extender en semanas. Tifus fue una enfermedad o es una enfermedad con la que también se puede confundir. Leishmaniasis visceral, que también es común en nuestro medio. Tenemos pocos casos, pero también puede aparecer. Y otras enfermedades del tejido conectivo y enfermedades linfoproliferativas. En esta lámina vamos a ver las complicaciones más graves y más frecuentes de esta enfermedad. Estamos aquí en la zona de peligro. Ocurren en 10 a 15% de los pacientes, usualmente tras 2 semanas a 3 semanas y hasta en la cuarta semana de la enfermedad, como es el caso de encefalopatía tífica. Entonces, estas 3 complicaciones son las más frecuentes. La hemorragia gastrointestinal, que se produce por la erosión de los vasos sanguíneos en las placas de Peyer, ocurre en un 10% de los casos. La perforación intestinal, que puede hacernos confundir con un abdomen agudo, y ocurren de 1 a 3% de los hospitalizados, terminan con necrosis del ileón terminal, y las manifestaciones de abdomen agudo o deterioro sutil. Siempre hay un pulso alto con una presión baja, o sea, esto es un paciente que puede estar muy mal. Y la encefalopatía tífica, cuando hay alteraciones del estado de conciencia, delirio, shock, la mortalidad es hasta 50% sin uso de esteroides. Los esteroides también pueden ser parte del tratamiento cuando se presentan estos problemas. Aquí en esta lámina vamos a ver las complicaciones, otras complicaciones que también son importantes. Por ejemplo, las miocarditis, complicación cardiovascular, neuropsiquiátricas, el paciente puede presentar delirios, estados psicóticos, pérdida de la coordinación, entre otros, respiratorias, bronquitis, neumonía, hematológicas, anemia, coagulación intravascular diseminadas, y otros pueden ser accesos focales, aborto, recaídas y estado de portador crónico. Las complicaciones ocurren en un 10 a 15% de los pacientes. El diagnóstico de fiebre tifoidea sigue siendo un desafío en la actualidad. Vamos a ver todas las pruebas que se pueden realizar y sobre todo que tenemos que tomar en cuenta qué tenemos nosotros en nuestro medio. Vamos a ver la sensibilidad y la precisión de cada una. Por ejemplo, tenemos los cultivos que son el gol estándar del diagnóstico, sobre todo en nuestro medio. El cultivo de médula ósea, el 90%, incluso tras recibir antibióticos, tiene una alta sensibilidad. Hemocultivos en un 60 a 80% de sensibilidad, requiere un volumen importante de sangre, 15 mililitros de muestra. Y el test de Vidal, que es variable y es controvertido y tiene que ver con los antígenos y anticuerpos que comienzan a aparecer a partir de la segunda semana de la enfermedad. También tenemos las pruebas moleculares, como el PCR, y las pruebas rápidas. La regla clínica en zonas endémicas es que cualquier fiebre inexplicable de más de 3 semanas o de más de una semana deben considerarse tifoidea hasta demostrar lo contrario. Entonces sabemos que el diagnóstico es clínico, epidemiológico y de laboratorio. En esta tabla vamos a ver la sensibilidad y la limitación principal de cada método. También el tiempo que se tarda en hacer el laboratorio, hacer el examen. Entonces,
el hemocultivo actualmente se considera gold estándar, pero el tiempo es de 48 horas para entregar el resultado. O sea que tendríamos que estar poniendo tratamiento empírico. Igual pasa con la médula ósea. El costo de los hemocultivos sigue siendo alto. Se requiere infraestructura, gente entrenada. La sensibilidad del hemocultivo es baja. Sin embargo, el de la médula ósea es alto. Pero el hemocultivo puede tener retraso en resultados y el de la médula ósea es invasivo y es doloroso. La prueba de Vidal puede ser lento, el coste es bajo, la sensibilidad es baja y tiene baja especificidad y hay un ruido de fondo que tiene que ver con que puede haber reacciones cruzadas con infecciones pasadas. La prueba molecular PCR es rápido, tiene un coste muy alto y esa es uno de sus limitantes, pero la sensibilidad es también bastante buena, es muy alta, en algunos de 100%. Prueba rápida, es muy rápido el tiempo en el que podemos tener resultados, de 2 minutos apenas, pero el coste es medio y la sensibilidad no es tan buena como se espera. Puede tener falsos negativos. Entonces el rendimiento es variable. Cultivo seriado también es muy lento, coste alto, baja sensibilidad y se requiere una logística compleja. Aquí tenemos en esta gráfica, tenemos la semana en las que se pueden obtener resultados con estos laboratorios o en los que se pueden hacer estos laboratorios. En la primera semana podemos hacer PCR, antígenos febriles, hemocultivos y pruebas rápidas. Los antígenos febriles comienzan a aparecer, digamos, los anticuerpos para la enfermedad comienzan a aparecer entre la segunda y la tercera semana. Sin embargo, a finales de la primera semana también pueden aparecer anticuerpos en la persona y podemos tomar este tipo de muestras. Las pruebas rápidas las podemos hacer en cualquier momento, pero la primera semana también pudiera ser una oportunidad para hacer pruebas rápidas. La segunda semana podemos hacer también PCR, hemocultivos. Los hemocultivos tienen una particularidad, que se deben realizar entre la primera y la segunda semana, porque ya en la tercera semana comienzan a ser menos sensibles. Los antígenos febriles, este es el tiempo en la segunda semana donde pueden ser más efectivos, la sensibilidad un poco más alta. El cultivo de médula ósea, no tenemos problema con el cultivo de médula ósea porque aún una persona que ya se le haya dado antibióticos puede tener un resultado positivo, como ya lo vimos en la lámina anterior. En la tercera semana podemos hacer coprocultivos, porque ya comienzan a aparecer las bacterias en las heces. También cultivo de médula ósea, urocultivos e incluso podemos hacer antígeno febril. La elección del tratamiento antibiótico se realiza considerando las manifestaciones clínicas de la enfermedad, o sea, si una enfermedad no es complicada o si es una enfermedad complicada. Entonces tenemos que evaluar al paciente. Y también tenemos que tomar en cuenta los patrones de sensibilidad de las cepas locales. Es decir, tenemos que hacer cultivo y antibiograma. Y cuando una enfermedad no es complicada y es susceptible a fluoroquinolona, como pasó en el brote que hubo en el año 2022 en Venezuela, se usaron fluoroquinolona.
Cuando observamos que hay resistencia a la primera línea de antibióticos, se puede usar y se recomienda acitromicina por 7 días. Si es sensible también a cefixima, entonces se usa cefixima. En los casos de fiebre tifoidea severa, se usan antibióticos parenterales o vía endovenosa. Si son sensibles a la fluoroquinolona, las podemos usar en dosis alta. Se recomienda de 7 a 14 días. O ceftriaxona, que es la más recomendada. En estos casos, cuando el paciente mejora, se pueden pasar a la vía oral. También tomando en cuenta la sensibilidad a las fluoroquinolonas o se usa acitromicina en caso de que el paciente haya presentado alguna resistencia. También se usan los casos graves, se recomienda dexametasona, 3 miligramos por kilogramo inicial, y esto puede reducir la mortalidad de un 50 al 10%. En los casos de resistencia, de multiresistencia a todas las líneas de antibióticos, se pueden usar los carbapenémicos, meropenem y tigecyclina, o sea, a toda la primera línea y la segunda línea de antibióticos. Se usan carbapenémicos y se puede usar también tigecyclina. Con respecto a las vacunas, en esta tabla que tenemos aquí, podemos observar las más conocidas. La última que apareció fue esta vacuna conjugada, y estas tienen la particularidad de que se usan proteínas para que permiten al sistema inmunológico reconocer la enfermedad más rápidamente. Y se usa en niños menores de 6 meses y se usa como una inyección intramuscular y tiene una efectividad más o menos del 85%. Y el refuerzo es de larga duración. Está eso por definir. Las otras vacunas que ya estaban en el mercado se usan en niños, esta BCPS se usa en niños, la edad para iniciarla es de 2 años. También es intramuscular y se tiene que reforzar cada 2 a 3 años. Y la efectividad no es muy buena, está más o menos en el 70%. Entonces se dice que menos. La vacuna oral, esta T21A, es para las personas que prefieren no inyectarse. Se puede usar a una edad mínima de 6 años. Se requieren 3 a 4 cápsulas por vía oral. Tampoco es muy efectiva y se tiene que reforzar de 3 a 7, cada 3 a 7 años. Con respecto a la profilaxis de la enfermedad, tenemos que tener varias estrategias. Una es a la comunidad: hervir el agua, cocinar bien los alimentos, evitar el consumo de alimentos crudos en la calle, sobre todo los alimentos que se expenden en ventas ambulantes, porque tenemos que estar seguros que ese vendedor ambulante tiene acceso al agua para lavarse las manos, para preparar los alimentos.
que ese alimento haya sido preparado siguiendo medidas higiénicas, que el vendedor esté certificado para vender comida en la calle. Y nuestro mejor aliado es el calor. La bacteria es termosensible, muere rápidamente con el calor. Otras medidas que debe ejercer ya desde el gobierno es el acceso al agua potable y que los servicios básicos puedan estar al alcance de la comunidad, ofrecer educación sanitaria. En cuanto a las vacunas, existen, pero tienen una efectividad de entre el 80 al 60%. Su uso masivo en Venezuela está bajo discusión de las autoridades. No existe vacunas en el plan de vacunación de Venezuela y deberíamos ya estar tomándolo en cuenta por los brotes que hemos tenido y porque no se han hecho los procedimientos para llegar a alcanzar a los portadores asintomáticos y para evitar el contagio en la población. La vacuna puede ser una medida importante para la profilaxis. Y en cuanto al resumen de la investigación, tenemos primero que el origen, la fiebre tifoidea ha reaparecido y es de transmisión fecal oral. El segundo es que tenemos que estar en alerta con una fiebre de más de 3 días. Saber que requiere atención médica inmediata. Tercero, la prueba, el hemocultivo, es el gol estándar y la serología de Vidal es poco fiable al inicio. La prevención es hervir el agua y cocinar los alimentos porque mata la bacteria. Y quinto, el estado. Venezuela ya no es un país de baja endemicidad y los médicos debemos estar al tanto. Y para diagnosticar, lo primero que debemos hacer en un paciente que tiene fiebre más de 3 días es pensar y sospechar en fiebre tifoidea e inmediatamente solicitar las pruebas para el diagnóstico. Y eso es todo. Muchas gracias.